A partir de este instante, transcurrirán 30 minutos en los que trataremos temas de profundo interés para la familia. Universo y mente. Bienvenidos. ¿Están listos? Comenzamos. ¿Cómo están? Buenos días, les saluda Norma Aburto y me da muchísimo gusto que nos acompañen en el día de hoy. Les agradecemos mucho que nos estén mandando sus mensajes y les recuerdo que la manera de contactarse con nosotros es a través de la página de Facebook de Universo y Mente. El día de hoy vamos a hablar de guarderías y van a decir muchos, especialmente los que no tienen hijos, Pepe, que quizá no sea un tema interesante para ellos, pero pues como siempre lo tratamos de manejar aquí, son temas que les van a involucrar de alguna manera, tengan o no tengan hijos, porque bueno, ya lo van a saber, lo vamos a platicar a lo largo de este programa. Hola amigos, buenos días, soy José García de León y sí, Norma, aquí iniciando este programa, el tema mi hijo en guardería, nunca. Pues sí, no, yo creo que todo el mundo le va a interesar, a algunos será que aún no tienen hijos, otros que sus hijos ya son grandes, sí. Pero un día van a tener nietos y otros sí tienen hijos, y yo creo que es muy importante porque este es un tema que tiene que ver con muchos aspectos de la vida cultural, y creo que de verdad vale la pena desmenuzarlo, pónganse atentos, porque se van a sorprender con lo que vamos a hablar de esto. Verdaderamente es un tema muy apasionante y además te puede brindar una fuente impresionante de maduración, de activación psicomotora de tu hijo, de desarrollo de tu pequeño. Sí, y yo les decía hace un momento que no nada más aquellos que tienen hijos en edad de guardería, no es nada más para ellos este programa. Mucho de lo que nosotros manejamos es para que vayamos entendiendo cómo nos estamos comportando nosotros, cómo se comportan los que están cerca de nosotros, cómo puede ser tu sobrino, tu primo, tu vecino. Tú dirás, ¿y a mí qué me importa la vida del vecino, del hijo del vecino? Sí te debe de importar, porque finalmente lo tienes al lado, finalmente está cerca de ti y todo lo que suceda a tu alrededor de alguna manera o de otra te va a estar afectando. Entonces, por eso es bien importante que pongamos atención a los temas, aunque aparenten no ser o no estar muy ligados a nuestra vida actual, pues vamos a enterarnos por qué sí, y les voy a empezar a platicar. Actualmente la mayoría de las mamás llevan a sus niños a guarderías y fíjense que antes era así como que por una necesidad extrema, porque no les quedaba más remedio, Pepe, cuando las mamás por cuestión de trabajo, porque ya se veían obligadas a trabajar, de la misma manera se veían obligadas a llevar a los hijos a la guardería porque no tenían otra manera de cuidarlos, solamente llevándolos a una guardería, porque se iban a trabajar, en fin. Ahora ya muchas mamás estilan, aun cuando no trabajen, llevan a los hijos a la guardería, y en algunos casos sí, definitivamente lo tenemos que reconocer, es como para que les dejen el día libre, para que ellas puedan hacer sus actividades normales. Antes era como que tenías hijos y pase lo que pase, tú tenías que estar con ellos y tenías que ingeniártelas entre las labores de la casa o lo que tuvieras que hacer y estar además con tus hijos. Por eso decía Norma que es parte incluso de la cultura, pues en el mundo. Más allá de este aspecto, la creencia que para eso está la mujer, para eso tengo a mi esposa, para que cuide a mis hijos, y se cree, de verdad se cree que los hijos van a estar mejor siempre en ese sentido con los papás, y puede o no haber razón en esto, pero la verdad es que la evidencia nos está dando para que pensemos que la estimulación temprana a los hijos a través de un buen sistema de educación en una guardería, a través de una buena guardería, logran desarrollarse de manera impresionante, muy especialmente, entre otras cosas, claro, pero muy especialmente en su capacidad para socializar, Norma, sí, para comunicar. Sí, fíjense que aquí es un punto al que le debemos de poner muchísima atención. En los primeros años de vida del bebé es cuando ellos tienen una gran capacidad de aprendizaje, cuando empieza el desarrollo cerebral. Eso es algo que la mayoría de las personas
a veces ignoran. Afortunadamente hoy ya hay tanta información en donde nos podemos dar cuenta de que ya no es como antes pensaban que era bebé, que no se daba cuenta, que no sabía, que ni para qué le decías esto, que para qué. Es más, utilizaban palabras así como ¿cómo las podemos decir? Pues cortitas, le hablaban como bebé al bebé, y entonces obviamente Pipludito, sí, el bebé aprendía a hablar así, cortadito, o sea, mochando palabras, ¿no? exactamente. Entonces y no se les decía para nada palabras complicadas, digamos. Entonces hoy ya sabemos que los niños, perdón, Norma, no se le decía palabras complicadas porque pensaban que estaban muy chiquitos. exactamente. ¿Cómo le vas a decir una palabra complicada al niño que es un bebé? ¿Cómo te va a entender? Pues sorpresivamente les decimos que tienen mucho mayor capacidad de entendimiento en tanto más temprana sea la edad, más de desarrollar, más de captar. Claro, y físicamente, Pepe, el cerebro se va desarrollando, por ejemplo, en los primeros 6 meses, y esto es un dato importante, el 50% de desarrollo cerebral se da en los primeros 6 meses de vida del bebé. El 70% más o menos se da como por ahí del primer año, y el 90% a los 3 años. No significa que ya después ya no pudo aprender nada, pero si no, miren, es algo muy curioso, muy sencillo de observar o de darnos cuenta. Lo que nos permite comprobar esto es que normalmente cuando a un niño pequeño le enseñas algún idioma, por ejemplo, lo capta rapidísimo, y cuando somos adultos y queremos aprender una cuestión así como un idioma, pues es un poquito más difícil. Entonces, por eso es importante que contemplemos esta situación, para que, punto número 1, entendamos o pensemos que el llevar a tu hijo a una guardería no es como por abandonarlo. Obviamente aquí hay que analizar cuál es tu razón para llevarlo. No necesariamente tienes que trabajar. Si tú, ¿de qué te serviría que no trabajaras y pudieras tener a tu hijo y lo tengas en tu casa cuando no le pones atención, cuando le prendes la televisión, porque ya desde muy chiquitos les dejan usar el celular, Pepe, o están en los videojuegos? Dime tú, ¿de qué les sirve que lo tengan en la casa? Todo aquel argumento que dieron para no llevar a un niño a la guardería, ahí se desvanece totalmente, porque si tú te vas a quedar con tu hijo en tu casa, es para tenerle atención. Ya sé que muchas mamás van a decir, bueno, pero es que no puedo estar sentada nada más viéndolo, tengo que recoger, tengo que hacer comida, tengo que ir al mercado, lo que quieran, tengo que trabajar, tengo que estudiar, porque hay quienes ya teniendo bebés están estudiando, cosa que de verdad felicito mucho a las mamás que hacen eso. Bueno, de todas maneras, no es la idea que estén solamente contemplando al niño o a la niña, es el hecho de que verdaderamente se sientan acompañados. Y aquí viene o cabe el comentario que siempre les hacemos, que los temas son para que todo el mundo se involucre. Cuando estoy diciendo que para que verdaderamente se sientan acompañados, pues pasa lo mismo con tu pareja, pasa lo mismo con tu familia. De nada sirve que estén juntos en una mesa, compartiendo la comida cuando no hay comunicación. Ay, es muy padre ir a los restaurantes hoy día, ¿no? Vas a los restaurantes hoy día y ves en los gabinetes de los restaurantes el uno frente al otro, o el uno junto al otro, y con su bien celular, románticamente cada uno con su celular. Exactamente. ¿no? Entonces, checando el Facebook y entre ellos no hablan, pero para nada. Bueno, exactamente es lo mismo que sucede. Si tú vas a tener a tu hijo en tu casa porque crees que va a estar mejor ahí, pero no le puedes poner atención, o prefieres que se entretenga en otra cosa, pues de verdad de nada te va a servir. Al contrario, eso sí va a afectar a tu hijo de manera negativa. ¿Por qué? Pues porque no estás socializando, porque no hay un acercamiento, porque no le estás enseñando nada, porque no hay convivencia. Entonces, esto va para las mamás que de alguna manera tienen que llevar a sus niños a la guardería. No se sientan mal, le están haciendo un gran favor, le están ayudando bastante, porque ahí los van a enseñar, justamente como decía Pepe, a socializar. Ahí van a tratar de que encaje en el grupo de otros niñitos que están ahí, y que hay, social. Exactamente. Y además, si son personas preparadas, Pepe, les van a enseñar muchas cosas que quizá en la casa no podríamos hacerlos, porque no tenemos esa actividad especializada, digamos. Más ¿sí? que eso, diría yo, no tenemos
la especialización, la especialidad para atender, para tratar, para desarrollar a estos pequeños. Como padres no nacimos con el software de cómo tengo que educar, cómo tengo que estimular, cómo tengo que ayudar a mi hijo a desarrollarse. Esto es algo que se sabe a través de la experimentación, a través del tiempo, los grandes cambios positivos que se tienen en los bebés y que son estimulados de forma temprana. Sí, así es. Y mira, aquí como tú acabas de decir, no es nada más el que socialicen, va a haber muchas personas que van a decir, bueno, aquí tiene muchos primitos, tiene hermanitos, tiene con quien socialice, y no es lo mismo, y les voy a decir por qué. Porque como no tenemos ¿cómo podríamos decir? Bueno, uno, el conocimiento; dos, estamos involucrando sentimientos, se pelean los primitos y entonces empieza uno a tener ciertas dificultades, y una persona neutral va a tratar de poner orden en esos niños, o sea, no hay esas emociones involucradas que finalmente no dejas que tu hijo madure o que resuelva sus problemas de que se disgustan entre los niños, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que pienses en dónde vas a llevar a tu niño. No es llevarlo a cualquier lugar donde te lo van a cuidar, y lo digo entre comillas, durante el tiempo que tú estés trabajando, que estés en tu casa haciendo tus labores. No, debe de ser un lugar en donde tú te tomes el tiempo de investigar. Ayer hablábamos de lo que era invertirle tiempo a los hijos. Bueno, esa es parte de la inversión, Pepe. Buscar, darte el tiempo de buscar una guardería, una estancia infantil que te permita observar cómo son sus instalaciones. No es nada más un cuarto, un huequito, un lugar donde tengan ahí muñecos aventados. No es la casa de la vecina que se le ocurrió para ganarse unos pesos cuidar a los hijos de los vecinos. Y no estaría mal si la vecina verdaderamente le pusiera dedicación y tuviera la preparación. Y tuviera las instalaciones adecuadas, Norma, porque uno de los graves problemas son los accidentes. Exactamente. Y provienen de la falta de seguridad en las instalaciones donde los niños están. Exacto, sí. Por ejemplo, hay algo que se debe cuidar mucho: los muros, las columnas deben de estar envueltos en un material absorbente de impacto. Esto es, puede ser una espuma, algo que si el niño se impacta no se vaya a romper la cabeza. Tiene que haber toda una serie de cuestiones como equipo contra incendio. Tú te vas a dar cuenta, o sea, tú de verdad no necesita uno ser especialista para saber que entre una y otra guardería, lo entrecomillo, y una buena guardería, existen diferencias básicas, porque te das cuenta desde cómo reciben al niño, cómo viste la persona, qué te dice, qué no te dice, las instalaciones, si están limpias, si están sucias, el tipo de pisos. No necesitas más que el sentido común para darte cuenta si es un buen lugar para llevar a tu hijo o no. Y no estamos hablando de un lugar caro, Obviamente que se supondría que entre más caro, mejores instalaciones, pero también hay lugares sencillos en donde se puede acceder con una cantidad moderada. Pero aquí lo importante, te digo, no es ni que sea el gran lugar, ni en espacio ni en instalaciones, sino unas instalaciones adecuadas. Y como tú decías, echar un vistazo, no les dé pena pedir el observar las instalaciones, entrar a ver las instalaciones. Eso es parte de tu derecho. Si tú quieres poner a tu niño en esa guardería, es parte de tu derecho observar cómo están ahí, que te permitan estar unos minutos, y mientras tú estás platicando con la directora o con quien te recibe o te dé información, observa si el columpio, si la resbaladilla, si las pelotitas, si lo que sea, están en buenas condiciones. Repito, los juguetes, muchas veces exacto, los juguetes, Norma, ya están tan dañados que están rotos y tienen filitos. Hay partes punzantes, o sea, son detalles de verdad que el puro sentido común te va a decir si vale o no la pena, si es un buen lugar o no. Pero bueno, Norma, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar de un niño? Vamos a hablar de una hipótesis: 2 criaturas de 3-4 años. Uno va a ir a una guardería que cumple con los requisitos básicos, y otro niño que no va a ir a una guardería, que se va a quedar su mamita cuidando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué esperamos?
¿Qué vamos a notar del niño que sí llevan a una guardería, del niño que no llevan a una guardería? Entonces ya una vez que vimos que es una buena guardería, lo que esperamos es que nuestro hijo tenga una mayor proyección, que verdaderamente se desarrolle en todos los sentidos, que socialice, que sienta empatía por los demás. Eso es lo que esperamos de un niño que está en guardería, que aprenda no nada más la letrita o el color o el número, que aprenda a manejarse de una forma independiente. Eso es lo primero que esperamos. Y cuando estás en tu casa, bueno, necesitas tener de veras mucha dedicación a tus hijos, y no estoy hablando de cariño, o sea, tú puedes amar mucho a tus hijos, pero no ofrecerle lo que necesitan. Es que eso es otra cosa, ¿no? Exacto. O sea, a la escuela no, a la guardería o a la escuela no van a que les den cariño. El cariño, el amor se lo vamos a dar en casa. Pero bueno, espérame. Una escuela va a ser educado en el sentido cognitivo, en el sentido del conocimiento, en la psicoactividad, en fin. Sí, pero también debes de contemplar que los traten bien, si no con el amor. Darles amor, claro. Es algo muy distinto. Sí. El buen trato, exacto, por supuesto, estoy de acuerdo. Exacto. Entonces, yo pienso que es algo que deben de evaluar las mamás para saber si es conveniente que lo lleven a la guardería o no. Honestamente, creo yo que lo mejor es sí llevarlos, siempre y cuando, eso lo vamos a remarcar muchísimo, ustedes vean que es un lugar en donde verdaderamente pueden dejar a sus hijos en todos los sentidos. ¿Cómo? Si ya fue el pequeñito en este ejemplo, lleva 2-3 meses en la guardería y el otro los mismos 2-3 meses en casa y los lleva y coinciden en una fiesta, ¿qué vamos a notar? Bueno, el niño de casa, y especialmente ahora que son niños casi hijos únicos, la gran mayoría, o niños con esa situación que están solos en su casa, son un poco más retraídos los niños que son educados solo en casa, porque te digo, realmente no les da uno la dedicación, ni se desenvuelven de la misma manera. El niño va a tener un mejor desarrollo en todos los sentidos, No es nada más el que socialice, sino va a ser mucho más despierto, más activo, va a saber cómo manejarse, va a poder compartir con los demás niños. Un niño que vive solo o está nada más con el hermanito, y generalmente hay un hermanito que es mucho más posesivo que otro, los papás no saben ni cómo orientar a los niños, porque sienten por un lado que le quitan a uno y le dan a otro y está involucrado el sentimiento. Entonces, en una guardería aprenden a tratar con todo tipo de temperamentos en los niños. Las educadoras están ahí para ir mediando situaciones, y entonces van a aprender a convivir mejor con las demás personas. Se van a aprender a comportar mejor, porque evidentemente un niño, y ustedes véanlo con sus hijos, no se comporta igual contigo en tu casa que cuando está en la escuela. Es como si fuera otro niño. Entonces, por eso es importante, y de verdad, si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, no para quitarse de encima una responsabilidad, porque esto lo vimos mucho, Pepe, en el norte del país. Las mamás era como a ver a qué llevo a mi hijo, a ver en qué lo entretengo. Era clase tras clase o curso tras curso, y los niños siempre estaban lejos de las mamás. Eso no es una buena situación, porque tampoco ayuda. Mira, yo siempre he pensado que los extremos nunca son buenos. Siempre tiene que uno que buscar el equilibrio, y no significa que que tu niño que esté mal, o que lo lleves a la guardería o que se quede en tu casa. No es que esté mal. Aquí lo que uno debe de observar es la calidad del ambiente, de la atención, de la convivencia que tiene tu niño. Tampoco, y te voy a platicar ahorita algo muy, muy interesante, tampoco resulta tan bueno cuando tú llevas a tu hijo a un lugar, estoy hablando de una guardería o de una escuela, incluso kinder, primaria, en donde el niño es maltratado. Hay maestras que de verdad yo no sé cómo pueden ser o dedicarse a eso, cuando son muy groseras con los niños, los maltratan, hay quienes los jalonean o los insultan o los tratan mal, y entonces el niño, eso no es bueno para el niño empieza a hacerse reservado, a sentirse poco, a ser desconfiado, a ser inseguro. Entonces, de ahí la importancia que observemos a los niños cómo llegan y cómo salen de la escuela.
No es el hecho de que solo observes al iniciar, o más bien al momento que escoges una escuela, una guardería. Tienes que observar, ya que elegiste, bueno, tienes que observar al día siguiente y al otro día y todos los días. ¿Y sabes también otro dato? Porque los niños con su propio lenguaje corporal, claro, con su actitud, te van a mostrar cuándo hay y cuándo no hay un buen ambiente, cuándo están a gusto y cuándo no. Decía, bueno, quiero hacer una referencia, un niño que va a un buen lugar de esta naturaleza, una buena escuela, una buena guardería, en comparación a uno que no lo hace normalmente, en el ejemplo que daba de la fiesta, lo vas a ver retraído, y una de las formas muy, muy, muy comunes que se presenten, que vas a notar esto, es que el que va a una guardería y aprendió a socializar desde muy temprana edad, va a buscar jugar con todos los demás, compartir, eso es muy importante. Compartir, jugar con todos los demás, disfrutar del momento, a diferencia del niño que no lo hace, que no acostumbra a ir a una escuela, sino que se la pasa con mamá, y que es el clásico que al intentar jugar, si algo le contraviene, va a llorar y va a ir a refugiarse con mamá, no va a poder socializar. El niño que sí socializa en una guardería, que sí tiene ese tipo de estimulación, incluso logra evadirse de otros niños que pueden ser groseros, que pueden ser agresivos, y se va con otros de la misma fiesta que no son así. Eso es esa capacidad de socializar, moverte en la diversidad de personas y personalidades de esa fiesta, de los niños, con quien jugar, y no simplemente sentirse agredido e irse a refugiar con mamá. Esto es una de las cosas más notorias que vas a encontrar en estos niños que van a una guardería. Tienen una gran capacidad incluso de solucionar, tienen una gran capacidad de resolver en el instante, que no se sienten arredrados, atemorizados, que no sienten que no caben en el lugar, ¿no? Y además yo creo que también algo muy importante, yo decía hace un momento, es que van a estar con niños de todo tipo, y finalmente conforme vas creciendo, pasan a la primaria, pasan a la secundaria, y eso lo van a estar viviendo, y entonces van a aprender a manejar situaciones, van a aprender a manejarse con personas que pueden ser algunas personas también calladas, serias, bromistas, pesadas, en fin. Creo yo que por eso es muy, muy importante. Un dato también que les podemos dar es que cuando vayan a investigar, porque prácticamente esa va a ser su misión para poder llevar a un niño a la guardería, a su hijo a la guardería, es dentro de la investigación que hagan, que ya hablamos de instalaciones, también tienen que preguntar, es totalmente válido, de hecho es tu obligación preguntar qué programa de estudio manejan ahí, qué es lo que les enseñan, qué es lo que ven. No, si ustedes ven que la persona que lo está atendiendo se incomoda, se molesta porque tú estás preguntando, eso significa... O patina al momento de contestar. Exacto, significa que no estás en un lugar 100% confiable, porque exacto, no te están sabiendo dar una información, o porque no permiten que tú te informes de eso, y estás en todo tu derecho. Entonces hay que ver instalaciones, el personal que está ahí trabajando, ver cómo se maneja, cómo se desenvuelve, cómo trata a los demás niños, no a tu hijo, porque el que llega ahí lo empiezan a hablar muy bonito y a tratar con cariño, no, es ver cómo se desenvuelven los demás. Si tienes oportunidad de dar un recorrido por los distintos salones, observa, quédate 2, 3, 5 minutos observando, y eso te va a dar la oportunidad de ver cómo se manejan. Una guardería debe de estar abierta a la posibilidad de que le digas, oiga, hoy me quiero quedar un rato a observar. Sí. Y tienen que permitírtelo. Hay unas guarderías que incluso ya por web puedes verlas, exacto, por cámara. Todo el día estás observando todas las áreas, los salones, lo que pasa, lo que no, pero cierto es que no todas tienen ese sistema de cámaras, y tú puedes llegar y decir, ¿sabe qué? Quiero quedarme unos minutos y observar el desarrollo, y tienen que permitírtelo. Estamos hablando de tu hijo, no es el coche que llevaste al mecánico, no, es tu hijo el que está ahí, y tienes que estar muy al alba, repito, a través de su lenguaje corporal, a través de su comportamiento, te irás dando cuenta qué tan bien o mal le está cayendo la guardería al niño. Así que sin duda, el llevarlo a una guardería, una buena guardería, es la gran cosa. Sí, y sabes que también otro detalle que podemos observar es que vayamos antes de pedir información, o después, no importa el orden, pero podemos ir y
platicar con los papás que están ahí dejando a sus hijos. Ellos, con la experiencia que ya deben de tener de un mes, 2 meses o el año anterior haber tenido ahí a sus hijos, también te pueden dar una referencia de cómo es ese lugar. Por supuesto que depende mucho del punto de vista de cada papá. Habrá para unos que sea una muy buena guardería, para otros a lo mejor no tanto, en fin, pero aquí lo importantísimo y el mejor dato te lo va a dar tu hijo. ¿Cómo te lo va a dar? Sin duda. Platicando con él. Por favor, no pienses que un niño de guardería que tiene año y medio, 2 años, 3 años no te va a dar información. Por supuesto que te la da, y es la mejor y más confiable información que tú vas a recibir de ese lugar. No se trata que le preguntes, oye, ¿cómo es tu maestra fulanita? No, es... ¿Cómo es la Miss Teresita? Exacto, no es eso, es observarlo, platicarle. Una Miss Teresita, ¿verdad? Una Miss Teresita en una guardería que acabó siendo sacada de esa guardería porque amarraba a los niños a las sillas. Ah, sí. Fíjate, o sea, realmente puedes encontrar toda clase de cosas. Por mucho que tú digas, esta es la super guardería, de todos modos tienes que estar al alba. Sí. Tienes que estar al alba. Y sí, efectivamente, hubo una Miss Teresita que hace años nos enteramos del asunto y fue dicho por uno de los niños del colegio, sí, que amarró amarraba a los bebés, sí, para que comieran. Sí. ¿No? Entonces, sí, no te confíes, sí, es muy bueno, pero tienes que estar al alba. Tienes que estar al alba, tienes que estar siempre vigilante, tienes que estar observador. Es una gran idea, el resultado va a ser muy importante, estás desarrollando de manera muy temprana grandes cosas, grandes capacidades de socializar en tu hijo. Exactamente, y recordemos entonces que la personalidad del bebé se va formando de acuerdo a la interacción que hay, no nada más en tu casa, con tu familia, sino también con las demás personas que hay a su alrededor, y de veras le das una gran ayuda si le proporcionas esa facilidad. Entonces, bueno, tómenlo en cuenta. Ya vamos a tener algún programa en donde hablemos de las mamás trabajadoras. El día de hoy, bueno, pues fue referente a este tema que les estamos platicando, pero bueno, tenemos muchos temas que vamos a hablar con ustedes. Todos los días nos van a poder escribir, nos van a poder mandar sus comentarios. Repito que es en la página de Facebook, en la página de Universo y Mente, por el inbox de manera abierta, como tú lo desees. Aprovecho para mandar saludos a Laura, a Ani, a Raquel, a Tere, a Juan Carlos, es otro, hay un Juan Carlos, en fin, a todos los que nos están escuchando, les mandamos un abrazo, qué bueno que nos estén escuchando. Por favor, pídanos temas, tienes un tema, tienes un problema, quieres que lo desarrollemos, pídanlo de la misma forma que les pedimos que nos manden sus comentarios, sus preguntas, pidan temas. Y sabes qué, Pepe, no, a lo mejor no propiamente van a decir, pues es que cómo nombro este tema. No es tan necesario ponerle un nombre. El hecho de que nos digan, yo estoy viviendo esta situación, como ya ha pasado a lo largo de esta semana con varias personas. Ahorita me vino a la mente la persona que escribió y que se puso perro loco, que sí, por cierto nos dio mucha gracia eso que pasó, porque era como muy singular el nombre. Pero bueno, pueden platicarnos sus experiencias o situaciones que están viviendo, y eso nos da material para que no nada más te respondamos a ti, sino para tratar el tema preponderante, que es lo que finalmente te está llevando a una situación de ese tipo. Entonces, bueno, ahí está la manera de contactarse con nosotros. Creo que ya estamos terminando. Ya estamos, ¿verdad?, terminando el programa pues de hoy. Pues yo me despido entonces. Les mandamos un abrazo, pásenla súper bien. Hasta luego.